Buenos días, soy la profe Jimena Montes y como clase del día de hoy tenemos otro tutorial de triángulos, pero esta vez de propiedades de los ángulos exteriores. Voy a enseñar dos propiedades de los ángulos exteriores, así que es importante que se queden hasta el final. Primero debemos definir cuáles son los ángulos interiores y cuáles son los exteriores. Como vemos acá, A más B más C, como ya aprendimos en el tutorial pasado, son ángulos interiores, están dentro del triángulo. Y por otro lado, acá tenemos al angulito E, al D y al F, D, E y F, que son exteriores, están fuera del triángulo. Y a partir de ahí tenemos estas propiedades que ahora les voy a enseñar. La primera propiedad dice lo siguiente: en todo triángulo, la suma de las amplitudes del ángulo exterior y el ángulo interior adyacente es 180 grados. Para esto les voy a dejar en las descripciones y al final un tutorial de ángulos adyacentes en donde también desarrollo este tema, ¿sí? ¿Qué quiere decir el ángulo exterior y el ángulo interior adyacente? Son estos ángulos que vemos acá, que suman 180 grados. Por ejemplo, A más D, miren acá, el interior A más el exterior D, todo suma 180 grados, son adyacentes. B más E, B, el interior más E, ambos suman 180 grados. Y C más F, C, el interior, y F, el exterior. Es decir, que estas propiedades se dan por ángulos adyacentes. Con este concepto y esta propiedad número 1 vamos a hacer algunos ejercicios. En el ejercicio número 1 dice, sabiendo que en el triángulo ABC, A, la amplitud de A es 40 grados, acá tenemos 40 grados, lo podemos trasladar el dato al dibujo, así no lo tenemos que leer muchas veces. D vale 70, D está acá el exterior. Calcular las amplitudes de los ángulos B y C. Entonces acá desconocemos el ángulo C, vamos a ponerle un signo de pregunta, y al ángulo B también un signo de pregunta. Son los dos que tenemos que calcular. Para eso vamos a empezar a utilizar la propiedad que recién aprendimos. 70 grados, que es este exterior, con el interior, que es C, vimos que ya suman 180 grados por adyacentes. Así que voy a partir desde ahí. Coloco la fórmula, C más D es igual a 180 grados por ángulos adyacentes. Siempre conveniente justificar. Luego reemplazo el valor de D por 70. Una vez que lo tengo reemplazado, despejo C, pasando 70 para el otro miembro, restando. Y ahora, cuando hago la resta, ya tengo el valor de C encontrado. La amplitud del ángulo C es de 110 grados. Si bien acá nos dio un ángulo obtuso y nosotros en el dibujo no vemos un ángulo obtuso, no siempre el dibujo es representativo de la situación, sino es a modo de guía para poder resolverlo. Así, una vez que tengo C, que vale 110, puedo encontrar el valor de B con la propiedad que aprendimos en el tutorial pasado, en donde dice que la suma de los tres ángulos interiores siempre es 180 grados. Así que vamos a utilizar esa propiedad para combinar ambos temas, interiores y exteriores. Acá tenemos ya la propiedad A más B más C, A más B más C, 180 grados por propiedad de los ángulos interiores. Ahora siempre el siguiente paso es reemplazo aquellos ángulos que conozco su amplitud. Por ejemplo, A le voy a poner 40, a B, como no lo conozco y lo quiero hallar, voy a dejar B. Y a C, al ángulo C, acabo de calcularlo 110 grados, así que lo voy a reemplazar. Una vez que ya lo reemplacé, igual a 180, despejo. 40 y 110 lo paso restando para el otro miembro. Y nos queda de esta manera. El ángulo B va a valer 180 menos 40 menos 110. Hago la cuenta y ya finalizó el ejercicio. Finalmente encontramos que el ángulo B, la amplitud es de 30 grados. Y así finalizó el primer ejercicio combinando una propiedad del ángulo interior y exterior por ángulos adyacentes y la propiedad de los tres ángulos interiores que suman 180 grados. Pasamos ahora a aprender la propiedad número 2.
En la propiedad número 2 nos dice que en todo triángulo, cada ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a este. Por ejemplo, acá tenemos una fórmula. El ángulo exterior D, ya vimos que este es el adyacente, dice no adyacentes. Entonces es igual a la suma de los dos ángulos interiores que no son adyacentes a él. Esta es una nueva propiedad que también, pues si ponemos un exterior acá, ¿sí? Que puede ser por ejemplo F, va a ser igual a la suma de A más C. Se ven los dos no adyacentes a él y son interiores. Si ponemos acá un ángulo exterior, va a ser igual a la suma de D más C. Y así que bueno, depende de dónde está el exterior, siempre es igual a la suma de los dos interiores que no sean adyacentes a él. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio a ver cómo aplicamos esta propiedad. En el siguiente ejercicio siempre voy a sugerir en geometría trasladar los datos del enunciado al dibujo para tener todo juntito y no tener que leerlo 20 veces el enunciado. Ejercicio número 2, calculamos el ángulo B del ejercicio anterior, el que hicimos recién que ya vimos que daba 30, ¿sí? Pero lo vamos a calcular por otro camino. Siempre es bueno tener cuando existen más de un camino para llegar a lo mismo. Ahora usando esta propiedad, ¿sí? En donde dice que A mide 40 grados, tomamos los datos del ejercicio anterior y D, el exterior, vale 70. Entonces, con este dato y este dato no vamos a pasar por C, sino directamente vamos a calcular B. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Que el exterior, en este caso D, es igual a la suma de A más B. Entonces empezamos a reemplazar, como siempre, aquellos valores que tenemos. D lo tenemos, sí, lo reemplazamos. Su amplitud es 70 grados. Igual. A lo tenemos, sí, 40, lo reemplazamos. Más. ¿Y B lo conocemos? No, es la incógnita, lo vamos a dejar como B. Siguiendo los pasos de las ecuaciones, lo que vamos a dejar es B despejado, por lo tanto este 40 que está positivo lo vamos a pasar al otro miembro restando. Acá lo vemos y 70 menos 40 es 30 grados. Ya lo sabíamos por el ejercicio anterior, pero habíamos utilizado otra propiedad para llegar a él. Ven que esta propiedad comprobamos también que es válida, ya que pudimos llegar al mismo valor. Espero que hayan aprendido estas dos propiedades de los ángulos exteriores. Dejo también una carpetita con todos los tutoriales de geometría para que los tengan juntitos y a mano. Les mando un saludo y hasta la próxima.